La que va para arriba va al párpado. ¿Sí? La que va para abajo va a la zona labial. Y es una, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la región labial? Habían arterias que eran principales y arterias que eran accesorias dentro de la región labial. La arteria principal de la región labial eran las coronarias. ¿Se acuerdan? Coronaria superior, coronaria inferior, que era rama de la facial. Pero como ayuda va a recibir la arteria labial, rama de la suborbitaria, o ramo descendente de la suborbitaria. Y es la que va a irrigar la encía vestibular, ¿de qué cosa? De incisivos y caninos. ¿Sí? Fíjense que yo les crucé una línea. Entonces yo acá, ¿qué voy a tener? El 21, el 22 y el 23. 24, 25, 26, 27, 28. ¿Estamos bien ahí? ¿Es correcto eso? No, es el 1, no con el 2. Ah, ahí está, ahí lo que ven. Estamos integrando cosas acá. ¿Sí? Esto está mal. Estaba esperando que alguno dijera algo, pero nadie dice. Todos se quedaron en un modo. Esto es 11, esto es 12, esto es 13, esto es 14, esto es 15, esto es 16, esto es 17, esto es 18. ¿Por qué? Que yo lo estoy viendo así al paciente, ahora lo tengo acostado, lo estoy mirando de este lado. ¿Qué sector sería este? Superior derecho. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Lo estoy viendo como si lo estuviera viendo acostado al paciente. ¿Vamos? Entonces, el 11, el 12 y el 13 en la zona vestibular, la arteria encargada de irrigar es la arteria labial, que es una rama terminal de la arteria suborbitaria. Y me tengo que saber el versito. ¿Sí? Y cuando digo arteria suborbitaria, estoy omitiendo de dónde se origina. La arteria suborbitaria es rama de quién. De la maxilar. ¿Qué es la maxilar? La arteria maxilar interna. ¿Colateral o terminal? Colateral. ¿Y la arteria maxilar interna? ¿Rama terminal de quién? De la carótida. ¿Y la carótida externa? ¿La arteria carótida externa? Rama terminal de la arteria carótida primitiva. ¿Y la carótida primitiva? ¿De qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Si es del lado derecho, del tronco arterial brachiocefálico. Si es del lado izquierdo, directamente del lado de la aorta. ¿Y la aorta? Del corazón, del ventrículo izquierdo. Entonces me tengo que saber todo ese caminito. ¿Está bien? Yo acá le estoy haciendo un resumen de lo que vamos a ver en el sistema tomatoidal. Pero esto viene desde el corazón. Y hay que sabérselo completo. ¿Está claro? El que avisa no traiciona. Van a haber preguntas que podemos preguntar. Las últimas, las primeras ramas, las del medio. Ojo con eso. ¿Está bien? Bien, con el punto 2, ¿qué sería? Los elementos dentarios. Entonces, el incisivo, tanto central, lateral como el canino, ¿cuál es la arteria que se va a meter adentro del diente? Ahora sí que es una arteria dentaria, eso seguro. Arriba o abajo siempre va a ser una arteria dentaria, salvo una excepción, ¿sí? Se llama arteria dentaria ¿cuál? Anterior, muy bien. Entonces, arteria dentaria anterior. El chiste es saber de quién es. ¿Rama de quién? ¿Rama colateral? ¿Rama terminal? ¿De quién? Es una rama colateral de la arteria suborbitaria. Rama colateral de la arteria suborbitaria. ¿Estamos? Esa arteria suborbitaria que venía por el canal y el conducto, antes de salir por el agujero suborbitario, emite una rama colateral, ¿sí? Que se llama arteria dentaria anterior. Y va por el espesor del hueso para ir a buscar al canino, al incisivo lateral y al incisivo central. Y lo irriga. Y acá abro un gran paréntesis, que es lo que sucede con cada una de las arterias dentarias. Imaginémonos por un momento que esto es un incisivo. Yo acá voy a tener un hueso
que lo sostiene. ¿Sí? ¿Estamos bien? Encía, vestibular, palatino, vestibular, palatino. ¿Se entiende el dibujo? Sí. Bien. Entonces esto es hueso y esto es encía. Entonces, en ese incisivo, en el 11, por ejemplo, ¿quién estaba acá? ¿Quién irriga esta parte de la encía? La arteria labial, rama de la suborbital. ¿Estamos bien? Rama terminal. La arteria dentaria, que es la que va a entrar acá y se va a meter adentro del diente, adentro del elemento dentario, esa arteria se llama arteria dental. ¿Estamos? Que es una rama colateral ¿de quién? De la arteria dentaria anterior. ¿Sí? Cada incisivo va a tener una arteria, la arteria del incisivo, la del lateral, la del canino. ¿De dónde vienen? Ramas de la arteria dentaria anterior, que era una rama colateral de la arteria suborbital. Esta arteria, antes de entrar al diente, cuando está acá en el espesor de cómo se llama este espacio que hay acá, entre el diente y el hueso, en el espacio periodontal va a emitir una serie de ramas colaterales. Y esto pasa con todas las arterias que van a los dientes. ¿Está bien? Entonces van a emitir ramas que van al periodonto, ¿sí? Ramas que van al hueso, esas son las ramas óseas, las ramas periodontales. Hay unas ramas que llegan hasta la encía, esas son las ramas gingivales de las arterias dentarias, ¿sí? Y depende del sector, hay unas ramas que se llaman antrales, que son las que vamos a ver ahora. Este caso no, ¿sí? Simplemente esta arteria, la arteria dentaria anterior, antes de ingresar a cada uno de los incisivos y caninos, emiten esas tres ramas. Las arterias periodontales, óseas, ¿sí? Y gingivales. ¿Está claro? Eso sucede, es común para todas las arterias dentarias. Todas las arterias que entran a un diente, antes de entrar al diente, emiten esas ramitas colaterales. ¿Está bien? Una vez que ingresa al diente, se llama arteria pulpar. ¿Por qué? Porque va a formar parte de la pulpa. ¿Está claro? ¿Se entendió hasta ahí? Es simple, pero hay que tenerlo en cuenta. 3. ¿Quién es? ¿Qué parte del maxilar superior es el 3? En palatino. La parte palatina de incisivos y caninos. ¿Vamos? Entonces este triangulito que está acá es la parte palatina de incisivos y caninos. Lo que en histología, ustedes van a estudiar, en embriología sobre todo, no sé si lo han estudiado todavía, a eso se le llama paladar primario. Desde el paladar duro tiene paladar primario y secundario. El paladar primario viene del proceso frontonasal, el paladar secundario viene de los procesos maxilares. ¿Vamos? Doctor, una pregunta. Sí. ¿Puede ser que también se le llama premaxila esa parte? O premaxila. Premaxila es todo. ¿Sí? Acá yo voy a encontrar un gran agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? El agujero palatino anterior. ¿Sí? ¿De dónde viene ese agujero palatino anterior? ¿Y a dónde me comunica? Si yo me meto por ese agujero, desde la cavidad bucal, ¿a dónde voy a llegar? A las fosas nasales. Entonces por ahí va a pasar una arteria que viene de las fosas nasales. ¿Está bien? ¿Qué arteria es? Muy bien. Ese es el nombre que nosotros la conocemos. Arteria nasopalatina. O arteria esfenopalatina interna. Si yo le digo arteria esfenopalatina interna es porque debe haber una externa. ¿Está bien? ¿Y la arteria esfenopalatina era rama de quién? ¿Es la rama terminal de quién? De la arteria maxilar interna. Esa arteria esfenopalatina ingresa a las fosas nasales por el agujero esfenopalatino. ¿Sí? Cuando ingresa, se divide en sus dos ramas terminales, la interna y la externa. ¿Estamos bien? La interna, que es lo que hace, es busca el tabique, ¿sí? Y se va a ir junto con el tabique hasta el agujero palatino anterior. La externa le llaman la arteria de los cornetes y de los meatos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, la arteria nasopalatina o esfenopalatina interna es una rama
Rama terminal de la arteria esfenopalatina. ¿Sí? Esta es la rama terminal de la arteria maxilar interna. ¿Estamos? Esta es una rama terminal de la carótida externa. Rama terminal de la arteria carótida primitiva y así sucesivamente hasta que llegamos a la otra. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que hay una sola arteria esfenopalatina o nasopalatina? Sí. Pero con un diagrama. Yo tengo la carótida primitiva que se dividía en sus dos ramas terminales. ¿Sí? Carótida externa, carótida interna. ¿Sí? De la carótida externa, dos ramas terminales. La temporal superficial y la arteria maxilar interna. La maxilar interna, su rama terminal se llama esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina, cuando pasa el agujero esfenopalatino, se divide en esfenopalatina interna y esfenopalatina externa. A esta también se la llama nasopalatina. Entonces ahí ha puesto rama terminal de la esfenopalatina. Arteria esfenopalatina. Es la interna, perdón. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, por este agujero, ¿qué voy a ver yo? En teoría. ¿Una arteria? 2, 3, 5, 20. 1, 2. ¿Quién da más? 2. Porque tengo una esfenopalatina interna de un lado y la esfenopalatina interna del otro. ¿Está bien? Entonces, una arteria esfenopalatina, ¿sí? La derecha va a ir a esta zona y la izquierda va a ir a esta zona. ¿Está bien? Y de esa forma, ¿qué es lo que va a abarcar? Toda la premaxila. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Cuándo sería para el primario? Sí, señor. A ver, en arterias y en nervios no hay un límite claro, ¿sí? No es que llegas acá y ahí no me pasa. No, se comparten territorios, tanto arterial como nervioso, ¿sí? Pero el límite es ese, ¿sí? ¿Cuál es el límite? La cara distal del canino. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Ya puedo borrar esto? Bien, sector 4. ¿Qué sería el sector 4? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa vestibular? ¿Pero qué cosa de premolar y molar? ¿La? ¿Qué cosa? La mucosa vestibular. ¿Está bien? Todo lo que yo veo, si yo le tiro el labio para atrás, ¿sí? La comisura para atrás, voy a ver la parte de premolares y molares. La parte vestibular, la encía, está irrigada por alguien. ¿Se entiende? Acá, ¿qué es lo que teníamos? La encía del sector anterior. Acá, ¿qué es lo que tenemos? La encía del sector posterior. ¿Sí? Entonces, esta parte, la encía esta, que está acá, está irrigada por ¿quién? La arteria negativa. ¿La arteria? Alveolar. Muy bien, la arteria alveolar. ¿Y esta quién es? ¿Cómo sería la filiación de esta arteria? ¿Es una rama colateral de quién? De la arteria maxilar interna. Y esta a su vez es una rama, y hasta la aorta. ¿Sí? Colateral, terminal, siempre hay que colocar, porque es muy importante en las preguntas, a dónde nos los sentamos a todos, rama colateral, rama terminal. ¿Sí? Vamos. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? ¿Qué sigue? Sector 5. ¿Quién es? ¿Qué sería el sector 5? La arteria que se va a encargar de irrigar premolares y molares. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Quién sería?
tiene que ser una arteria dental. ¿Qué arteria dental? Bien. ¿Dónde está la arteria? ¿De dónde es rama o de quién es rama la arteria dentaria posterior? ¿De quién? Time métete de Magute Pal subite. ¿A dónde está la dentaria? Opción A de la maxilar interna, opción B de la facial, opción C ni nada es correcto. Bueno, dentaria, arteria, dijeron, dentaria posterior. Ahora lo que hay que saber es rama de quién es. ¿Eh? Es una rama colateral de la arteria alveolar. La arteria alveolar es la que se encarga de irrigar la mucosa vestibular, ¿sí?, de molares y premolares. Pero antes de llegar a este territorio emite unas pequeñas ramitas que se meten por los agujeros dentarios posteriores en la tuberosidad del maxilar y de esa forma van a llegar ¿hasta dónde? Hasta los molares y premolares. ¿Vamos? Bien, esta arteria dentaria hace exactamente lo mismo, pero en premolares y molares. Pero esta arteria, en particular, tiene otra ramita que es la rama antral. ¿Para quién es la ramita antral? Lo digo antro, ¿qué es? Antro, no antes. Antro. Sí, señor. El antro de Highmore o seno maxilar. ¿Está bien? Entonces, las raíces de premolares y molares están muy relacionadas con el piso del seno maxilar. ¿Está bien? Entonces, ya que hay una arteria que va a irrigar a cada uno de los molares y premolares, hay una arteria que irriga el seno, la mucosa del seno. ¿Está claro? Todos son el piso. Eso se comparte con varias. Sobre todo el piso es la que está más relacionado, digamos, con el ápice de los dientes. Entonces, esa arteria dentaria posterior tiene la rama pulpar, ya sea para premolar o para el molar, correspondiente para cada una de las raíces de esos elementos. Tiene las ramas periodontales, las ramas óseas, las ramas gingivales y aparte tiene las ramas antrales. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? 6. ¿Quién es? ¿Qué parte es? La porción de la mucosa palatina, de molares y premolares. ¿Vamos? Entonces, ahí debe haber una arteria que irriga. ¿Quién es la arteria que va a irrigar acá? ¿Y por dónde sale? Acá había otro gran agujero que se llama agujero palatino posterior. ¿Quién es la arteria que sale por el agujero palatino posterior? La arteria negativo. Sí, señor. ¿Palatina superior o descendente? Vos estás diciendo el nervio palatino anterior. ¿Sí? Es distinto. Entonces, arteria palatina descendente o superior, es lo mismo. ¿Y esta rama de quién es? Muy bien, es una rama colateral de la arteria maxilar interna. ¿Sí? Y me métete de Mabute palatina descendente. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy peligrosa esta arteria, sobre todo en cirugía. ¿Sí? Esa arteria sale por este orificio, de este lado va a estar la otra, ¿sí? Y se va a ir para adelante para poder irrigar la mucosa. Y se va a anastomosar con esta. ¿Quién era esa? La nasopalatino o efenopalatina interna. Y esto va por un canal, que se llama canal palatino, ¿sí?, de la apófisis maxilar, del maxilar superior, ¿sí? Y por acá va el paquete vasculonervioso. Vamos, que me va a inervar y irrigar esta zona. Si yo
haciendo la sinesmotomía, que es, digamos, decolar la encía para descubrir el hueso. Por ejemplo, llego a cortar esta arteria, se necrosa el paladar. Se necrosa significa que se muere. ¿Está bien? Y se cae el paladar, se cae podrido. ¿Sí? Así que mucho cuidado con esa arteria. Yo puedo cortar esta arteria, ¿sí? Pero no puedo cortar esta arteria. Es más, yo cuando hago los colgajos para ir a buscar los dientes retenidos, hago un colgajo, levanto toda la mucosa palatina, ¿sí? Y lo dejo como un telón. Y para eso corto esto, ¿sí? Pero no puedo cortar esto. ¿Estamos? Cuando yo reposiciono otra vez todo, esta irrigación hace que vuelva todo a la normalidad, ¿sí? Pero no a la inversa. Yo no puedo cortar esta para que me irrigue esto. El calibre de esto y el calibre de esto es totalmente distinto. Uno es así, el otro es un cañón así. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, ¿se entiende qué es lo que tienen que estudiar? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Así como hicimos con el maxilar superior, vamos a la mandible. El maxilar inferior, cuando hablamos de irrigación, también hablamos de 3 sectores. ¿Sí? Un sector anterior y 2 sectores posteriores, derecho e izquierdo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? El sector anterior está formado por el incisivo central, el incisivo lateral y el canino. ¿Qué número sería acá? En esta imagen. 31. Acá se da vuelta, ¿eh? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Seguro? Porque yo lo estoy mirando desde adelante. Vamos, estoy viendo esto. ¿Sí? Acá va a estar el 34, 35, 36, 37, 38. Bien. El sector anterior lo vamos a dividir en 1, 2, 3, la zona vestibular y la zona dentaria, 4, 5, 6, 7. Lo vamos a dividir así, ustedes le pueden poner el número que quieran, ¿está bien? No me interesa, mientras se sepan el orden, ponerle el número que ustedes quieran. Entonces, el sector anterior tiene una parte vestibular, una parte dentaria, una parte lingual, ya no es palatino. Y el sector posterior tiene una parte vestibular, una parte dentaria y una parte lingual. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Empecemos por el 1. ¿Qué arteria es la encargada de irrigar la mucosa vestibular de incisivos y caninos inferiores? Sí, señor. La arteria mentoniana. ¿Y esta es rama de? Dental inferior. ¿Rama qué? Rama terminal de la arteria dental inferior. ¿Y esta? ¿La dental inferior? Rama colateral de la arteria maxilar interna. Si me mete T, de Mabú, de dental inferior. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esta arteria mentoniana, ¿dónde nace? ¿De dónde se origina esta arteria mentoniana? Del agujero mentoniano. En realidad se origina antes. ¿Sí? El conducto dentario que estaba en el cuerpo de la mandíbula, ¿sí? El conducto, ¿sí? Si yo me meto por el conducto, ¿por dónde me voy a meter por el conducto? ¿Y qué es lo que hay ahí? La espina espina. ¿Y qué otra cosa hay? El agujero de entrada del conducto. ¿Está bien? Si yo me meto por ese conducto y voy caminando por ese conducto, en algún momento ese conducto va a terminar. Se va a dividir en 2 cosas. ¿Dónde lo hace? Por mesial del primer premolar. ¿Sí? Y de ahí va a salir un conducto que va hacia afuera, atrás y arriba, que es el conducto mentoniano. Y después va a seguir otro conducto, ¿sí? Por el espesor del hueso. Ya no en forma de conducto. Conducto dental inferior.
el conducto dentario inferior, que viene por acá, cuando llega a mesial del primer premolar, ¿qué es lo que hace? Se divide en dos cosas. Un conducto que va por el espesor del hueso y un conducto que sale por el agujero mentoniano. ¿Sí? Conducto mentoniano. Agujero mentoniano. ¿Que dónde lo voy a ver? Entre ambas raíces de ambos premolares. ¿Sí? Si yo me metiese por el conducto mentoniano, ¿sí? Si yo me quisiera meter con una aguja por el conducto mentoniano, al paciente lo tengo que agarrar desde atrás, porque tiene esta dirección. Es desde atrás hacia adelante, de arriba a abajo, de afuera adentro. ¿Está bien? Entonces yo voy a ver el agujerito, no lo voy a ver, lo voy a tocar. Hay formas de saber dónde está. ¿Sí? Pero si yo me quisiera meter adentro de ese conducto, va hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro. ¿Está bien? Entonces yo con la aguja tengo que hacer el recorrido inverso del conducto. ¿Está bien? El conducto está puesto así. ¿Vamos? ¿Se entiende? Bien. Esta arteria mentoniana, cuando sale por acá, hace varias cosas. Irriga esta zona, la zona más proximal de esto que es el sector posterior, pero su función es ir a irrigar los tejidos blandos, ¿sí? De la parte vestibular de incisivos y caninos y también parte del labio. Es la arteria accesoria, es como la arteria labial de la suborbitaria. ¿Está bien? Pero para el labio inferior. La arteria principal, ¿cuál va a ser? La arteria coronaria inferior. Pero recibe, ¿sí? Vasos de esta arteria. ¿Estamos? Pero la encía, ¿sí? La irriga esta arteria, que es la arteria mentoniana. Era una rama terminal de la arteria dentaria inferior, que era una rama colateral de la arteria maxilar interna, una rama, y así hasta la otra. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sector 2. ¿Qué sería el sector 2? Los dientes. Los dientes del sector anterior. ¿A qué me refiero con dientes del sector anterior? Incisivo, incisivo central, incisivo lateral y canino, de un lado. ¿Sí? ¿Quién lo irriga? Y la otra arteria que viene por acá. La arteria incisiva. Y miren bien cómo se escribe la palabra incisivo. CS, ¿sí? Incisivo. Que esta es otra rama terminal de la arteria dentaria inferior. ¿Está claro? Entonces la arteria dentaria inferior que viene por acá, por el conducto dentario, cuando llega al final de su conducto, se divide en sus dos ramas terminales. La arteria mentoniana, que sale por el conducto y agujero mentoniano y va a la mucosa vestibular de incisivos y caninos, ¿sí? Y la otra que sigue por el espesor del hueso sin formar un conducto. Va zigzagueando por los espacios laminares que tiene el hueso, por el esponjoso. ¿Está bien? Y va a llegar al canino, al incisivo, a ambos incisivos. ¿Estamos bien? Entonces, obviamente del otro lado tengo exactamente lo mismo. Claro, ¿sí? De este lado voy a tener otra arteria incisiva que va a estos incisivos de acá. Y cumplen el mismo parámetro que acá. Cada arteria dentaria, la arteria canina, la arteria incisivo lateral y el incisivo central inferior, tiene una rama pulpar, que es su rama terminal, y ramas colaterales que son periodontales, óseas, gingivales. ¿Hay antrales acá? No. ¿Ves? Porque no hay A. No hay C. ¿Está claro hasta ahí? 3. ¿Qué sería el sector 3? Entonces la mucosa vestibular de premolares y molares. ¿Cuál es la arteria que va a esta zona? Negativo. Alveolar no. Alveolar es arriba. Abajo, negativo. ¿Arteria? Sí, señor. Arteria bucal. ¿Qué era? Y me mete tema tema rama colateral de la arteria maxilar interna. Esta rama terminal hasta la otra. ¿Estamos bien? Es una arteria, ¿sí? ¿Que dónde está? ¿Dónde está la arteria maxilar interna dando sus ramas colaterales, sus primeras 11 ramas colaterales?
En la fosa cigomática. En la fosa cigomática. Ahora, ¿cómo cazzo hace de la fosa cigomática que está detrás, ¿sí?, de la rama ascendente para llegar acá afuera? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para llegar acá? Perfora el bucinador. Más que el bucinador no lo perfora. Lo perfora para irrigarlo. Pero ¿cómo hace para llegar acá? Negativo, esa es la arteria maceterina. Pasa por un triángulo que se llama de Overclock, que hay que buscar en el libro y ahí le va a dar los límites. ¿Sí? Es un triángulo que está a esta altura, ¿sí?, y que está tapado por una bola que es la bola difusa de Villar. ¿Está bien? Esta bola tapa ese triangulito. Por ahí pasa el nervio, la arteria y la vena bucal. ¿Sí? Bien. Entonces, la arteria bucal, rama colateral de la arteria maxilar interna. 4. ¿Qué arteria? Arteria dentaria inferior. ¿Bien? Rama colateral o terminal de colateral, arteria maxilar interna. ¿Sí? Esta arteria, ¿sí?, desde la región cigomática, tiene que llegar a la rama ascendente de la mandíbula y pasa por un espacio que se llama región mandibular, va a ingresar por el agujero dentario inferior, donde estaba cubierto en parte por la espina de Spix, entra al conducto y antes de entrar a ese conducto emite una serie de ramas colaterales, miloides, arterioides, eso es teoría y hay que manducarlo. ¿Sí? Porque yo no le puedo preguntar cualquier ramita de la arteria lingual, de la arteria facial, de la maxilar interna y de la temporal superficial. ¿Vamos? Pero esta arteria, una vez que ingresa por la rama ascendente de la mandíbula, ¿sí?, va a ir pasando por debajo de los ápices de cada uno de los elementos dentarios. Entonces va emitiendo cada una de las arterias que van a cada una de las raíces y hace exactamente lo mismo que las otras dentarias. ¿Está bien? Entonces va a tener una rama pulpar, una rama gingival, periodontal, ósea. ¿Vamos? ¿Antral va a tener? No, porque no tiene arteria. ¿Está claro? ¿Sí? Me queda el piso de la boca. ¿Sí? Entonces acá hay una serie de arterias que no tienen un límite muy definido. ¿Sí? El piso de la boca es una zona que está muy, pero muy irrigada, punto tal que hay 3 arterias que se quedan, 6 en realidad. 3 de este lado, 3 de este otro. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Hay varias cosas importantes en el piso de la boca. ¿Qué hay? La glándula salival. La glándula salival. ¿Qué más? La lengua. ¿Sí? La mucosa de la lengua. Entonces, el segmento anterior, y acá es donde no se ponen de acuerdo los anatomistas, ¿sí?, es decir, hasta dónde llega esta arteria y dónde comienza la otra, y dónde termina esta y dónde empieza la otra. ¿Está bien? Se dice que hasta los premolares está irrigado por esta arteria, de los premolares hasta el tercer, casi hasta el tercer molar, sería esta otra, y por detrás del tercer molar irriga otra arteria. Lo importante es que estas arterias se anastomosan entre sí. Eso es lo más importante. Y tengo que saber cuáles son. ¿Vamos? Entonces, el segmento anterior del piso de la boca está irrigada por la arteria sublingual. Esta es una rama. Según Filoni y Garino, es una rama colateral o terminal. Terminal. ¿Por qué? Era este y la mandíbula. No, esa es nervio. Por eso no hablo. Es una rama colateral de la arteria lingual. Es más, es la última rama colateral que da. ¿Sí? La arteria sublingual. ¿Qué me interesa? Que el sector anterior, ¿sí?, o sea que yo levanto la lengua, el piso de la boca, eso está irrigado por la arteria sublingual. Y se llama así porque va a irrigar ¿qué cosa? La glándula sublingual. ¿Está bien? Bien. El sector medio está dado por otra arteria que se llama
Miloioide. Sí, sí. Submentoniana. El tema es saber de quién es rama colateral de la arteria facial. ¿Sí? Vamos, el sector medio de premolares y molares, ¿sí? Dada por esta arteria que se llama submentoniana, y como su nombre lo indica, es una arteria que va caminando por acá, por el borde inferior, ¿sí? De esto que es el borde inferior de la mandíbula, ¿sí? Y va a llegar a la parte inferior de esto que es el mentón. ¿Vamos? Porque acá está la mentoniana, acá está la submentoniana. El mentón es otra cosa que está muy irrigada. Se habrán golpeado alguna vez y esto sangra, o cuando uno no se afeita y por ahí se corta, esto sangra muchísimo. ¿Está bien? Arteria entonces submentoniana, rama colateral de la arteria facial. Y por último, el segmento posterior está dado por arteria chisel, arteria miloioidea. ¿Y esta? Rama De la dental inferior. colateral o terminal. Colateral. Colateral de la arteria dentaria inferior. ¿Vamos? Entonces fíjense, el piso de la boca lo irrigan tres arterias distintas, de ahí la importancia del piso de la boca. Lo irriga la arteria lingual, lo irriga la arteria facial y lo irriga la arteria maxilar interna. Fíjense lo importante que le dio el de arriba al piso de la boca. Muy importante el piso de la boca. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda? Sí.